Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa internacional de postdoctorado en Derechos Humanos e Investigación de la tercera generación e invitados especiales de la cuarta generación que también nos hacen favor ya de acompañarnos en estas sesiones. Muchas gracias, pues saludos como siempre a todos nuestros queridos amigos en Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos, México, por supuesto. Y ahora Brasil, también con nuestra querida invitada Stephanie Monteiro, a quien daré lectura brevemente de algunos antecedentes de la experiencia de nuestra invitada. Stephanie Monteiro es abogada internacional especializada en derechos humanos. Maneja el tema particularmente de incidencia internacional y protección de la población vulnerable. Asimismo, me da mucho gusto mencionar que, pues ya hace cuántos años, ahorita Stephanie me recordará, pero ya hace algunos años tuvimos la oportunidad de investirla como doctora honoris causa en derechos humanos de nuestro instituto. Eh, Creo que es nuestra participante más joven en el claustro, pero con un gran talento, con un gran entusiasmo, siendo nuestra representante en Brasil y bueno, llevando a cabo proyectos internacionales muy, muy, muy importantes. Por lo tanto, pues es de casa, es parte del doctorado, de nuestro claustro de doctores de este instituto. Comentar también que actualmente es parte del programa de posgrado de Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law en Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights en Suiza. Y también cuenta con un máster en análisis y gestión de políticas internacionales y resolución de conflictos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Eh, También comentar que es directora de políticas internacionales y asuntos humanitarios en la organización internacional Hair Economy, compuesta por líderes globales dedicados a la transformación social. Esto por mencionar algunos antecedentes de nuestra invitada. Stephanie, muchísimas gracias, como siempre, que nos haces el honor de acompañarnos. 3 horas de diferencia, entiendo, son las 10 de la noche ya por allá en Brasil. Igual a nuestros queridos colegas y amigos que los estamos desvelando como todos los lunes. Y bueno, pues mandarles un saludo afectuoso de México y pues le cedemos el uso de la voz a nuestra ponente. Adelante, Stephanie, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias, profesor Sergio, director del instituto, por la invitación tan generosa y por la confianza en mi trabajo. Yo preparé una clase entonces hoy para hablarnos un poquito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde yo fui una pasante en 2021, 22, algo así. Yo creo que ya fue hace un poquito de tiempo, entonces ya no me recuerdo tanto, pero sí, claro, nunca voy a olvidarme de la experiencia en la Corte Interamericana y acá vamos a hablar un poquito sobre eso. Muchísimas gracias al profesor Sergio también por mi presentación. Como saben, entonces ahora yo soy una abogada brasileña, yo hablo el español, pero si no me entienden, pueden seguir, por favor, Stephanie, hable más despacio, no entendemos nada y algo así. Yo voy siempre a intentar, pero si estoy hablando un poquito de portuñol, solamente me dicen que yo voy a hablar un poco más despacio o quedarme más atenta a eso, ¿sí? Creo que ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestra clase. Yo voy a empezar con mi tela. Déjame ver acá si yo puedo compartir o no. Yo creo que no estoy habilitada a compartir, ¿verdad? Oh, Sí, no, sí, sí, sí estoy. sí está. Sí, Pues sí, perfecto. Déjame ver. Sí, pueden ver la presentación acá, ¿sí? se está cargando, pero ya, listo. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco del sistema interamericano y pues claro que yo voy a estar a disposición de ustedes para que podamos compartir un poquito más, ¿no? Tener un intercambio. Espero que nuestra conversación de hoy sea muy útil, muy provocadora y también transformadora, claro, pues eso también es importante. No voy a hablar mucho de mí, que yo creo que Sergio ya dice todo
Estoy actualmente como doctora honoris causa en Derechos Humanos y también soy una candidata en Geneva Academy que yo voy a cursar en septiembre de este año. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a hablar entonces un poco de la agenda de la clase. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sergio me dice que ni todos son abogados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poquito más despacio, hablar primero de lo que son los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué es el derecho internacional? No hay cómo hablar de una corte regional de derechos humanos sin saber lo que son los derechos humanos. Entonces vamos a pasar un poquito por eso y después vamos a entender un poco qué son los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, porque ahora vamos a hablar de la Corte Interamericana, pero no hay solamente este sistema, ¿verdad? Tenemos el Sistema Universal de los Derechos Humanos y también, además de la Corte Interamericana, tenemos la africana y tenemos la europea. Y esto es muy importante de saber que existen otros sistemas internacionales que los individuos pueden acceder. Después, claro, vamos a hablar un poco más del sistema interamericano, que es el punto clave de nuestra clase. Entonces, de la Comisión y de la Corte, que son los dos órganos que están en la Corte Interamericana, en el sistema interamericano de derechos humanos, que hacen todo ese trabajo con las violaciones de derechos humanos que los estados cometen contra las personas. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los derechos humanos? Yo no voy a dar la respuesta de pronto, quiero que hablemos un poco. Entonces, para ustedes, yo voy a cambiar para la agenda nuevamente. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué viene a la cabeza cuando piensan en los derechos humanos? La primera palabra, como por ejemplo, a mí, yo creo que me parece dignidad. Yo pienso en la palabra dignidad. ¿Qué piensan ustedes? Una palabra, dos palabras, algo así, solo para entendermoslo en qué nivel están con los derechos humanos. A veces no es tan fácil definir un concepto, ¿verdad? A veces sabemos lo que es porque lidiamos con casos que estamos siempre escuchando la palabra, pero la definición es muy importante también. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Pueden abrir el micrófono y solamente hablar, si quieren. Pues serían derechos inherentes al ser humano, ¿no? Derechos inherentes al ser humano. Ok. Yo veo una mano. Derechos Sí, puede haber. fundamentales para la dignidad. Perdón. Derechos No hay problema. fundamentales para la dignidad humana. Dignidad humana. Respeto e Ujú. igualdad. Respeto y verdad. Sí. Valores, dignidad humana. Perfecto. Entonces, todos están correctos, ¿no? No existe solamente un concepto como algo cerrado que es así, que una corte va a definir. No, no es así. Entonces, tenemos como varios actores que dicen cosas sobre los derechos humanos y sobre la definición. Pero podemos hablar que los derechos humanos, entonces, con todo lo que me dicen, son el conjunto de normas, principios, valores que reconocen a todas las personas por solo su condición humana, una serie de facultades esenciales para vivir con dignidad. Entonces, no se trata solamente de derechos positivados que se dicen que están en la ley, pero son una construcción ética, política y normativa que ha evolucionado a lo largo de la historia y hoy forma parte del derecho internacional contemporáneo, ¿sí? Entonces, no hablamos solamente de algo normativo, de algo positivado, pero también de algo, una construcción moral, ética, con todo eso también. Y su función es doble. Como se dice que podemos limitar el poder del Estado para evitar abusos con los derechos humanos y también garantizar condiciones mínimas de existencia, participación, igualdad y libertad. Claro que hay personas que dicen, y yo soy una de esas personas, que los derechos humanos no deben ser mínimos, pero eso es otra discusión, ¿verdad? Así que claro que sabemos que los derechos humanos, su noción, como más en el derecho internacional, remonta a la filosofía clásica, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, que tenemos el concepto moderno de derechos humanos como parte del orden internacional. Entonces, no solamente nacionalmente tenemos los derechos humanos, pero también tenemos la creación de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas que están aprobando declaraciones y tratados en derechos humanos y ahí tenemos un nuevo consenso moral y jurídico global de los derechos humanos. Bueno, así que tenemos también que los derechos humanos están ligados a creación de mecanismos internacionales de vigilancia, de supervisión y de sanción, que vamos a explorar un poco a lo largo de esta clase. Por eso que es muy importante saber
lo que son los derechos humanos, porque por eso que tenemos una Corte Internacional de Derechos Humanos. Tenemos que saber lo que son y por qué es tan importante garantizarlos, considerando, por ejemplo, esta de la Segunda Guerra Mundial, que tenemos siempre violaciones de derechos humanos en los estados, entonces por eso es tan importante de saber. Bueno, ahora que sabemos un poco sobre los derechos humanos, yo creo que yo voy a pasar un poquito más rápido por eso, creo que saben un poquito de las características fundamentales de los derechos humanos, claro, la universalidad, indivisibilidad, independencia, progresividad, no regresividad, esas son todas las características, pero podemos pasar un poco ahora al derecho internacional. Pues claro que los dos conceptos están interligados. El derecho internacional es un sistema jurídico, ¿sí? Entonces, con eso vamos a regular las relaciones entre sujetos internacionales. Sé que muchas veces hablamos más de los estados como sujetos internacionales do que otros sujetos, pero tenemos también las organizaciones internacionales. Eso forma parte del derecho internacional, son los sujetos. Y la diferencia a lo derecho interno es que no hay una autoridad central, no hay una policía internacional, no hay un tribunal que tenga una competencia que se dice automática y universal. Por eso tenemos más tribunales, tenemos más parte en este derecho internacional. Y se basa principalmente en el consentimiento de los estados. Entonces, no hay cómo tener un tratado si el estado no está no tiene consentimiento de este Estado para cumplirlo. Entonces, se expresa, por ejemplo, mediante tratados, costumbre, principios generales de derecho, decisiones judiciales, todo eso son las fuentes del derecho internacional. Pero esto no significa que es débil o ineficaz. Muchas personas hablan de eso, ¿sí? Los críticos del derecho internacional se dicen, no hay policía, no hay un tribunal que puede hacer todo lo que quiere, entonces es ineficaz. Pero no, se dice que en las últimas décadas el derecho internacional se ha expandido en una gran variedad de áreas. Cierto que tenemos no solamente derechos humanos, pero comercio, medio ambiente, tenemos niñez, mujeres, entonces muchos temas en el derecho internacional en muchos casos que vamos a ver acá también con la Corte Interamericana, pero también en otros, claro, con transformaciones. Con lo que se llama de institucionalización de los derechos humanos. Entonces, es el paso de un enfoque puramente estatal a un enfoque centrado en la persona, en los derechos humanos, en el derecho internacional. Y claro que esto implicó en algunas cosas para nosotros que estamos los estudiosos del derecho internacional, derechos humanos. Los estados no son más los únicos actores relevantes de ese sistema, ¿no? Y los individuos pueden ser víctimas y titulares de derechos en el plano internacional, no solamente entonces el plano nacional con una constitución, pero también en el plano internacional tenemos convenciones y tratados que se dicen puede ser una víctima y titular de derecho por algo que el Estado hizo que no podría, por una violación. Entonces, estas violaciones de derechos humanos ya no son más asuntos internos, sino que legítimo interés internacional. Y eso es algo muy importante para nosotros porque, claro, tenemos para normas que no quieren en el papel, tenemos las organizaciones internacionales. Y pues claro que tenemos ejemplos en toda nuestra vida, ¿no? Sabemos que existe, por ejemplo, las Naciones Unidas, sabemos que existe la Organización de los Estados Americanos, entonces hay algunas de vocación universal y otras de vocación regional, pero todos están parte del derecho internacional y tienen sus especificidades. Eh, y esto es muy importante que esas organizaciones tienen un papel fundamental en la creación, promoción y fiscalización de respeto a los derechos humanos. De hecho, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos dependen estructuralmente de estas organizaciones que les proporcionan base jurídica, institucionalidad, legitimidad. Entonces, el derecho internacional y los derechos humanos están profundamente interligados. Uno proporciona las normas y estructuras y lo otro los valores y los objetivos que estas normas buscan proteger. Por eso es importante que pasemos por lo que es los derechos humanos y lo que son también los derechos humanos y el derecho internacional, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, yo puedo compartir con ustedes esta presentación, claro, es solamente un resumen acá de todo lo que estoy hablando y también para que yo no me olvide de hablar de algo muy importante.
Pero ahora pasamos un poco para los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Saben entonces que no hay solamente un sistema internacional de protección, pero tenemos algunos otros, ¿sí? Tenemos universal, los sistemas regionales que yo acababa de decir. Entonces, los derechos humanos no dependen exclusivamente de la voluntad de los estados. No hay cómo decir el estado violó con base en un tratado que no asignó. Entonces, la comunidad internacional ha desarrollado mecanismos institucionales de protección capaces de supervisar, promover, incluso sancionar las violaciones a derechos humanos. Y existen dos gran modelos de protección internacional en este caso. El sistema universal es uno, que está coordinado por la Organización de las Naciones Unidas, que sabemos que hay varios órganos que están adentro de esta institución, y los sistemas regionales, que son desarrollados por organizaciones continentales como la Organización de los Estados Americanos en América, el Consejo de Europa y la Unión Africana. Entonces tenemos esos tres sistemas regionales de protección y también hay una discusión de un sistema asiático, pero nada tan concreto, entonces por eso que no hablamos de él, no hay casos, no hay una estructura, entonces hablamos más de estos tres, pero eso es una investigación interesante a hacer, ¿no? ¿Vamos a tener más sistemas regionales de derechos humanos? Tal vez sí, tal vez no. El sistema internacional tiene como una ventaja de su alcance porque todos los países del mundo pueden formar parte. Está compuesto por órganos que son tanto políticos, Consejo de Derechos Humanos, órganos de tratados como los comités, relatores especiales, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces tenemos varios órganos que yo no voy a hablar tanto de ellos porque hoy tenemos que enfocar en la Corte Interamericana, pero es importante saber que existe, que pueden hacer investigaciones, que es muy interesante de saber un poquito más sobre ese sistema, porque claro, los comités de tratados reciben denuncias de los derechos humanos y cada uno tiene su tratado específico. Tenemos, yo creo que son como 10 o 11 o algo así, pero tienen protocolos también, lo que pasa que son unos 17 o algo así que se puede decir que son violados por los estados. Sin embargo, claro, debido a su carácter diplomático y consensual, suele ser más limitado en términos coercitivos, que se dice. Claro, funciona por medio de la presión internacional, informes, recomendaciones, asistencia técnica. Es lo que decimos en derecho internacional como naming and shaming. Se dice que hace presión por los estados, pero no hay una policía. Entonces, hace presión y los estados no quieren quedarse mal en el plano internacional y van a hacer algo, pero ni siempre esto funciona, claro. Por otro lado, nosotros tenemos los sistemas regionales, que suelen tener mecanismos jurídicos que se dicen un poco más fuertes, pero no sabemos, podemos, claro, investigar un poquito más de eso, pero es lo que dicen, que son cortes con competencias vinculantes y con mayor cercanía cultural, histórica y lingüística de los Estados miembros. Por eso que se dice que las decisiones de la Corte Interamericana son completamente diferentes de la Corte Europea, ¿no? Porque la Corte Europea tiene su cultura, tiene una cercanía cultural, histórica, lingüística, que se hace un poco diferente del sistema interamericano, de ese sistema regional. Entonces, son decisiones muchas veces diferentes. Por ejemplo, hay decisiones muy marcantes de la libertad de expresión en la Corte Europea de Derechos Humanos que son completamente diferentes de cómo se trata este tema en el sistema interamericano. Claro que no hay violaciones de derechos humanos por estas cortes, ¿no? Pero son decisiones diferentes, con cargas diferentes que condenan o no el Estado y se puede decir que son sistemas diferentes, pero sí hay una vinculación y son regionales. Entonces, ni todos los países del mundo pueden hacer parte, solamente los que están en esta región. Y así tenemos los tres sistemas consolidados, ¿sí? Yo voy a pasar muy brevemente por eso que es muy interesante, que tenemos el sistema europeo, que no tiene una comisión por una cuestión política, que se dice antes tenía una comisión, ahora no tiene más. Vamos a aprender un poquito más sobre cuál es la función de una comisión, pero el sistema europeo no tiene una. Eh, Tiene una sede en Estrasburgo y es el más, se dice el más desarrollado de los sistemas porque es, bueno, yo creo que es de 1950 o algo así. Yo creo su Convención Europea de los Derechos Humanos, ¿sí?
Entonces tiene más términos de jurisprudencias, de ejecución, solamente porque está ahí a más tiempo. El sistema africano es joven, joven. Tienen la Comisión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos, y si no estoy engañada, yo creo que es de 1996 o algo así, 92, 96, algo así, pero es joven. He crecido significativamente, aunque enfrenta varios desafíos políticos y financieros, porque ni todos los estados quieren ser vinculados a ese sistema. Y la Carta de Banjul, que es como una carta del sistema africano, sí, es como un tratado que los estados tienen que vincularse, no fue ratificada por todos los estados. Entonces no es tan fuerte, vamos a decir, no tiene tantos casos. Y ¿cómo podemos decir que los estados no saben utilizar el sistema? Entonces, muchas veces tenemos como casos que no se dan, no hacen nada, solamente no tienen requisitos de admisibilidad. Entonces, no hay tantos casos, pero sí es un sistema muy importante, es un sistema en crecimiento, es un sistema que tiene casos muy importantes y que puede juzgar los estados, ni solo con base en la Carta de Banjul, pero también con base en otras convenciones y tratados ratificados por el Estado. Ese es el único sistema que puede hacer eso. Es muy interesante. Y claro, el sistema interamericano que tiene el enfoque principal de nuestra clase, que tiene una relevancia regional para nosotros y una importancia en muchos países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, todos acá sabemos tal vez un poco de las sentencias del sistema interamericano y no solo ha emitido sentencias históricas, sino que ha contribuido a reformas constitucionales, avances legislativos y transformaciones en toda Latinoamérica. Entonces, eso es muy importante, por eso que nuestra clase está enfocada en ese sistema. Y ahora vamos entonces a hablar más del sistema interamericano y su estructura, ¿sí? Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos surge dentro de ese marco de la Organización de los Estados Americanos, que fue fundada en 1948. Aunque desde de su origen, la OEA incluyó compromisos sobre libertad, justicia, democracia. El verdadero marco jurídico del sistema se consolida con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Fue adoptado en 1969 y está en vigor desde 1978, yo creo. Sí, que está en vigor, claro, tiene un número mínimo de ratificaciones de los estados, por eso que no es adoptado en la misma fecha de que está en vigor. Y este tratado establece los derechos civiles y políticos básicos, derechos económicos, sociales, culturales y todos los pilares institucionales del sistema. El sistema interamericano funciona con dos órganos principales, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen mandatos distintos, pero claro, complementarios. Vamos a hablar entonces un poco ahora de la comisión. Déjame ver acá, solo si yo estoy cierta. Sí, sí. Esto es de la Comisión Interamericana. Entonces vamos a hablar un poquito de la Comisión Interamericana, que son órganos completamente distintos, ¿sí? Es un órgano que se dice, los actores se dice que es cuasi judicial, es autónomo, tiene la sede en Washington, D.C., y su mandato es amplio y tiene tanto funciones promocionales como contenciosas. Entonces, cuando va un individuo va a denunciar un estado, empieza por la Comisión Interamericana. No hay cómo empezar por la Corte, ¿sí? Cuando va a denunciar una violación de derechos humanos. Entonces, la comisión recibe peticiones individuales por violaciones de derechos contidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tiene que haber una violación de esta convención. También se realiza informes temáticos y informes por país. Entonces, informe temático sobre la libertad de expresión, informe temático sobre la violación de derechos humanos en Brasil. Esos son los dos tipos de informes que se puede decir. Conduce también visitas in loco para observar situaciones graves, pero claro que no puede decir tanto de sorpresa. El Estado tiene que concordar con eso y entonces hace las visitas in loco. Puede ser como, por ejemplo, una visita in loco para saber más de las
penitenciarias de Brasil, las penitenciarias de Argentina, cómo están las situaciones de los derechos humanos para esas personas. Entonces puede hacer eso. Emite también lo que llamamos de medidas cautelares para proteger personas en riesgo. Entonces, si hay una medida que necesita hacer como ahora, que es muy urgente, puede solicitar una medida cautelar por esta comisión y si puede garantizar una protección de las personas que estén en riesgo. Claro que tiene que ser como algo urgente, ¿sí? Tiene sus requisitos propios para esto, pero la comisión puede analizar. También promover estándares interamericanos por medio de relatorías temáticas. Entonces, como decía, como puede ser por pueblos indígenas, por mujeres, esas son las relatorías temáticas. Y claro, también negocia soluciones amistosas entre víctimas de estados. Entonces, antes de un caso llegar a la Corte Interamericana, pasa por la comisión y la comisión puede intentar soluciones amistosas, puede intentar decirle al estado, hace una violación de derechos humanos, entonces tiene que hacer algo, tiene que... Ah, yo estoy escuchando algo. No sé lo que se pasó. ¿Hay alguien con el micrófono? Yo creo que sí. Sí, listo, ya. Bueno, ahora no es. Listo. Bueno, ok. Entonces, primero en la comisión tenemos una denuncia y entonces la comisión puede decidir si el caso puede ser remitido a la corte. Y claro que intenta negociar soluciones amistosas entre las víctimas y el Estado. Entonces, medidas de protección, medidas de satisfacción, que se dice, ¿no? En muchos casos no se van a la corte porque la comisión tiene una actuación muy buena en estos casos. Claro que el Estado tiene que cumplir las medidas solicitadas por la comisión, pero si cumplen, no hay necesidad de ir a la corte, ¿sí? Entonces es un órgano casi judicial por eso, que se puede intervir, pero puede remitir a la corte también. Entonces, eso que se dice aquí, en este que tenemos acá, tenemos funciones claves, tareas temáticas y papel político y técnico. Pueden ver un poquito más de eso, pero sí, es una comisión que da voz a las víctimas de grupos marginalizados y productora de estándares y también puede recibir esos casos y llevar a la Corte Interamericana, ¿sí? Eh, Déjame solo colocar acá. Vamos a hablar un poco de la corte y después vamos a los casos que son importantes. Claro, yo no voy a hablar de todos los casos que tenemos en la corte, pero algunos casos que yo sé que son muy importantes. Pero vamos a hablar de la corte primero. Yo creo que están como misturados acá la comisión y la corte, pero yo voy a hablar un poquito más. La Corte Interamericana es un tribunal internacional, tiene su sede en San José. Cuando yo estuve en la pasantía, yo estaba en San José también. En la corte es muy bonita, tienen que conocer algún día. No tienen tantos abogados y ni tantos jueces, no es como tan grande en términos de funcionarios y tiene pasantes. Yo creo que sí, todo el año tiene pasantes, como algunos, en la época que yo estaba en la corte era como unos 10, 15 pasantes, algo así, para aprender de la corte, para ayudar a los abogados, sí, es muy bueno de trabajar en la corte, fue sensacional mi experiencia en la Corte Interamericana. Bueno, su competencia contenciosa se activa solo si el Estado ha reconocido su jurisdicción y ha sido previamente tramitado ante la comisión el caso. Entonces, la Corte no puede juzgar un caso solamente y no pasar por la comisión. Claro que si es una medida que es cautelar, sí se puede hacer más por la Corte también, así como la comisión, pero sí tenemos eso que previamente hay que tramitar ante la comisión. Las funciones de la Corte son emitir sentencias vinculantes sobre violaciones a la Convención. Y ahí es importante saber que no importa si la Corte condenó Brasil, la Argentina también está vinculada a esta sentencia. Entonces, no es solamente el Estado que fue condenado que tiene que seguir las determinaciones de la Corte, pero sino todos los estados que están vinculados por su jurisdicción. También puede supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Entonces, se dice que el Estado tiene que vehicular en la media disculpas para la víctima. Claro, la Corte va a supervisar este cumplimiento y otros cumplimientos también, que no puede violar los derechos humanos de las mujeres, que tiene que crear leyes. Entonces, todo eso parte de la supervisión de la Corte. Puede dictar medidas
provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, así como la Comisión también puede hacer eso, y emitir opiniones consultivas sobre interpretación del derecho interamericano o de la compatibilidad de leyes internacionales con los derechos humanos. En la Convención Americana de los Derechos Humanos hay el artículo 2 que se dice que los estados tienen que asegurar la compatibilidad de sus leyes con los derechos humanos. Entonces, el estado no puede decir que porque tiene una ley interna que dice algo, no va a cumplir la determinación de la Corte. ¿Sí? Entonces, no hay como justificar una violación de derecho internacional con base en derecho nacional interno. Y eso es muy importante. También puede, claro, como decía, emitir opiniones consultivas que son requisitadas por los estados. Tenemos una medida, una opinión consultiva que recién fue solicitada por el estado de Guatemala. Es la más reciente, yo creo. Sí, es sobre la democracia. Entonces, se dice, por ejemplo, hay algunas preguntas del estado de Guatemala para la corte que puede responder. Yo creo que él tiene un plazo para las submisiones que las personas pueden hacer como amicus curiae. Y entonces la corte va a decir sobre si la democracia es un derecho, si la democracia es un derecho colectivo, individual, si un pueblo puede sufrir una violación de su democracia. Entonces, hay muchas preguntas que un Estado puede hacer para la corte. Entonces, la corte emite una opinión consultiva interpretando el derecho interamericano. La Corte está compuesta por 7 jueces independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. Tenemos jueces de todas las nacionalidades. Tenemos incluso uno que es brasileño, que está como vicepresidente en la Corte ahora. Pero sí hay como elecciones de todo eso. Entonces, esos 7 jueces son muy importantes para independencia de la Corte. Aunque formalmente distintas, la Comisión y la Corte trabajan de forma articulada, ¿sí? Uno es un órgano receptor y el evaluador inicial, y lo otro como una instancia judicial definitiva. Y esto crea como un equilibrio, ¿sí? Entre acceso amplio y control jurídico estricto. Por eso que hay esta división entre la Corte y la Comisión. Y claro, el sistema europeo no hay más esta división por una cuestión política, hay solamente la Corte, pero claro que se puede decidir sobre menos casos si no tiene una comisión que es como un órgano receptor y el evaluador inicial, que la Corte tiene que concentrar todas las funciones. Eh, el sistema interamericano entonces tiene un cuerpo sólido de jurisprudencia y ha influido en reformas constitucionales de sentencias nacionales en toda América Latina. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es el ejemplo de Brasil, que nosotros tenemos una ley que se llama Ley María da Penha, que es una ley contra la violencia doméstica. Y fue porque llegó a la comisión una violación de derechos humanos en mi país, que fue de una mujer que sufría violencia doméstica por su marido y entonces el Estado no estaba haciendo nada, sí, no teníamos como una ley específica para eso y la comisión determinó que el Estado brasileño cumpliese las medidas y parase, claro, la violencia contra la mujer e intentase hacer una ley general sobre la violencia. Y entonces crearon la Ley María da Penha. Este caso nunca fue a la corte porque el Estado brasileño cumplió las medidas de la comisión, pero claro que el Estado brasileño tenía otras condenaciones en que no cumplió las medidas, claro. Eh, entonces, ahora sabemos un poco sobre la corte y la comisión, ¿no? Podemos entonces, yo creo que ahora, yo voy a dejar, claro, para ustedes preguntar en más cosas que yo sé que no tenemos tanto tiempo así, pero si quieren, después podemos hablar un poquito más sobre medidas cautelares, sobre informes temáticos, visitas in loco, pero ahora yo creo que podemos hablar un poquito más de los casos, solamente para que tengan este contacto, ¿no? Este contacto con los casos más emblemáticos de la corte. Yo voy a hablar de uno que es muy emblemático, que es el caso Campo Algodonero de México, que fue sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Y la Corte reconoció en este caso la falta de debida diligencia estatal y estableció estándares sobre violencia de género y obligaciones positivas del Estado. Hasta hoy, este caso es muy utilizado por la jurisprudencia de la Corte, como es el caso que es un marco de la violencia de género. Si quieres saber sobre cómo la Corte Interamericana entiende la violencia de género y cómo su perspectiva de género está por todas las reparaciones ordenadas en todos los otros casos,
tienen que saber sobre este caso Campo Algodonero, que es de México y sufre una condenación, yo creo que es 2009, ¿no? Sí, 2009 sufre la condenación. Entonces, en este caso es muy interesante que el Estado tuvo que hacer reformas legislativas, centros de atención a víctimas y protocolos de investigación. Esto es lo más interesante de la Corte Interamericana. Es diferente de los otros sistemas porque yo creo, y los otros autores también, claro, que las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana son una de las más avanzadas de todas. Entonces, la Corte Interamericana no solo piensa como en una indemnización, pero también una medida que se dice no repetición, satisfacción. Entonces, vamos a garantizar que esto nunca más va a ocurrir. El Estado tiene que pedir disculpas, el caso tiene que ser público, la sentencia tiene que ser publicada y claro que los otros sistemas regionales, el sistema universal también tiene eso de reparaciones, claro, pues sí, pero la Corte Interamericana tiene como que siempre 5 páginas de reparaciones, de medidas, de cosas que el Estado tiene que hacer, capacitar agentes, centros de atención, protocolos de investigación, debida diligencia. Entonces, eso es muy interesante de esta corte, ¿sí? Y claro que tiene un impacto sobre la jurisprudencia clave sobre violencia de género. Este es un caso impactante. Y el uso jurídico del término feminicidio. Entonces, esto influencia en reformas legales en toda la región. Claro, porque es un caso tan importante para la corte. Tenemos también otros casos que son muy importantes, como yo voy a citar algunos otros solo para que conozcan, pero no voy a profundizar sobre tantos ellos. Tenemos un caso muy importante que se llama Caso Favela Nova Brasília, es la condenación del Estado brasileño, es en 2017. Son operaciones policiales violentas en comunidades pobres del Río de Janeiro, que es un estado de acá, y la Corte condenó la impunidad estructural en caso de violencia estatal. Entonces, es un caso muy interesante porque se habla de la violencia policial, especialmente contra los hombres y mujeres negras. Entonces, es un caso con estándares muy importantes. Como se dice que la policía no puede hacer una investigación en la persona solo porque quiere, ¿sí? Tiene que tener un estándar importante que la Corte ha desarrollado en este caso. Tenemos otro caso muy importante que se llama Caso Atalajifo versus Chile. Es de 2012 y es por discriminación por orientación sexual. Entonces estableció una jurisprudencia clave sobre derechos de las personas LGBT en la región. Tenemos varios otros casos, claro, tenemos muchos casos en la dictadura, ¿sí? Por justicia transnacional y la obligación del Estado de investigar graves violaciones de derechos humanos durante dictaduras. Tenemos varios casos contra Brasil, contra Honduras, contra otros estados también. Eh, y pues claro que yo ya de un ejemplo sobre la comisión, que es la Ley María da Penha en Brasil, que no surgió de una sentencia de la Corte, pero fue impulsada por un informe de la comisión que responsabilizaba al Estado brasileño por omisión y tolerancia frente a la violencia doméstica. Entonces, la comisión no puede juzgar el Estado, pero puede emitir informes y puede determinar algo para los estados y es clave para generar presión internacional, ¿no? Que se dice el naming and shaming. Claro que no se puede hacer una policía con los estados, pero sí hay la presión internacional que legitima la lucha feminista y en este caso transforma el marco legal brasileño sobre la violencia de género. Por eso que este caso es muy importante. Ahora, yo sé que no tenemos tanto tiempo y yo quiero dejar un poquito de tiempo para las preguntas. Vamos a hacer un poco sobre los desafíos y horizontes del sistema interamericano. Es un sistema muy importante eh, y es importante que tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Funciona realmente la Corte? La pregunta sobre la efectividad no tiene una única respuesta, ¿no? Por un lado, hay grandes logros jurídicos y simbólicos. La Corte ha construido una jurisprudencia sólida, ha influido en reformas legislativas, ha creado estándares, ha dado voz a las víctimas, ¿sí? Yo estuve en las audiencias de la Corte, en la sesión que tiene, yo creo que es en septiembre o noviembre, y es algo increíble. Las víctimas están presentes siempre y pueden hablar. Los representantes de las víctimas también. Y claro, hay de otro lado del Estado. Entonces, es muy simbólico, ¿sí?
Realmente es una corte que ha dado voz a las víctimas. Y por otro lado, tenemos resistencias políticas, incumplimientos de muchos casos de retroceso, especialmente en contextos de autoritarismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué la Corte puede hacer en un caso que hay realmente una autoridad que está haciendo una violación ahora mismo contra las personas? Si este Estado no quiere ser parte de la Corte Interamericana, que no quiere que la Corte Interamericana tenga jurisdicción y va a retirarse de esta Corte y va a retirarse de la Convención Americana, ¿qué puede hacer esta Corte? Este es el problema. Pero no solo el problema de la Corte Interamericana, sino que es algo que tenemos que discutir en el derecho internacional. La voluntad de los estados era importante. Entonces, si el estado está haciendo una violación de los derechos humanos y ya no hace parte del sistema interamericano, claro, está parte del pacto de la ONU sobre los derechos civiles y políticos, aún es parte de otras convenciones, si puede hacer algo, sí, se puede. Pero es la voluntad de los estados que importa acá. Entonces, la Corte no puede hacer nada si no tenemos esa voluntad. Si el estado no quiere hacer parte. Entonces, es algo que hay una resistencia política, ¿sí? Y en definitiva, la Corte funciona en la medida que la sociedad civil, las víctimas y los estados tomen en serio sus decisiones. Si no hay cumplimiento de las sentencias, y muchas veces no hay, su valor no es automático ni mágico, se dice, ¿eh? Requiere presión, litigio estratégico, compromiso político y es importante saber de eso, ¿no? Claro que hay muchas cosas importantes por esa corte que ha dado como reparaciones para las víctimas, fueron ordenadas. Es un impacto regional muy grande de precedencias fundamentales para el desarrollo del enfoque en las personas, ¿no? Pero aunque los estados tienen la obligación positiva de actuar frente a contextos de violencia sistemática, de discriminación, de violación a los derechos humanos, eh, puede ser que no cumpla, puede ser que eh, eso deja como eh, con una huella en el sistema, como un caso que nunca va a llegar realmente a una conclusión, a una reparación para esta víctima. Entonces, ha logrado consolidar una jurisprudencia sólida, un cuerpo institucional independiente, usa una legitimidad moral, influido en reformas, pero su existencia y eficacia no están garantizadas. Hay desafíos que son estructurales, que son políticos crecientes, hay resistencias estatales, hay selectividad política, ciertos estados aceptan el sistema cuando les conviene, pero lo rechazan cuando se sienten señalados. Hay falta de implementación de sentencias, hay subfinanciamiento, claro, y ataques contra los defensores de derechos humanos, que siempre hay, por eso que la jurisprudencia de la Corte ha desarrollado también algunos estándares de protección de defensores de derechos humanos. Eh, y tenemos, claro, autoritarismos en expansión en América Latina, erosión del poder judicial, concentración del poder, desigualdad estructural, y la Corte no puede hacer todo sola, ¿no? Por eso que es muy importante que haya una complementariedad entre el sistema nacional y el sistema internacional. Pero también tenemos horizontes posibles, fortalecer la presión internacional y la movilización social para exigir el cumplimiento efectivo de las sentencias a profundizar la pedagogía de los derechos humanos, lo que estamos haciendo ahora, defender la independencia judicial, usar estratégicamente los mecanismos que tenemos existentes, como opiniones consultivas, medidas provisionales, relatorios, para resistir al autoritarismo y defender el Estado de Derecho. Entonces, no es una garantía automática de justicia ese sistema, pero es una herramienta, una construcción colectiva, un campo de disputa donde se juzgan juegan interés, valores y futuros posibles. Eh, Creo que es esto que podemos ahora abrir para, no sé, algunas preguntas. Yo tal vez sea bueno, y creo que tenemos más algunos minutos, pero yo quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes. Yo creo que no es tan fácil, sí, estar acá eh, en el lunes haciendo eso, que me escuchando por hablar por una corte internacional. No sé si muchos quieren trabajar con el derecho internacional, los derechos humanos de esta manera, cómo trabajar en la corte en el futuro, pero
para mí esto no se trata solamente de compartir conocimientos, sino también de crear espacios de reflexión crítica, donde podamos pensar juntos y cómo defender los derechos humanos en este mundo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho a todos ustedes, al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia, en especial al profesor Sergio por su generosidad, liderazgo y por confiar en mi trabajo. Y yo espero que en esta sección, claro, tenemos preguntas ahora, pero que tenga sido informativa, pero también provocadora, ¿sí? Van a pensar más sobre el sistema regional, sobre el sistema universal, sobre los derechos humanos, sobre el sistema africano, sobre qué podemos hacer y eh, los, los deseo de corazón que sigan construyendo caminos de justicia, ¿sí? Muchísimas gracias y vamos a las preguntas si tiene alguna, si quieren que yo diga más sobre los casos de la Corte, de la Comisión o de ese sistema y todo, yo estoy acá para eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Verdaderamente muy elocuente, muy interesante. Creo que quedó perfectamente claro. Nos dejas mucho esa sensación de todo lo que hay que comprender del sistema interamericano. Y bueno, no solamente del sistema interamericano, sino en general de los mecanismos internacionales. Y repito, creo que algo con el que podamos iniciar, retomo tus palabras, generar espacios de reflexión crítica. Creo que de eso se trata. Y bueno, pues abrimos los micrófonos para las participaciones. Por favor, quien quiera hacer el uso de la voz, adelante, es momento. Y bueno, seguir escuchando a Stephanie. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes. Primero felicitar a la doctora Stephanie. Un gusto y un placer, agradecida por intercambiar todos estos puntos de vista. Y sí, definitivamente, cuando estaba usted exponiendo el tema, me preguntaba esta parte tan complicada que tenemos, al menos en México, el cumplimiento de las sentencias por parte de la Corte. Si bien es cierto, son vinculatorias, ¿qué pasa con ese rechazo? Dicen, pues sí, ahí está la sentencia, unas sentencias incluso, podemos decir jurídicamente hablando, muy excelentes, muy bonitas, pero de ahí aterrizarla en la parte de la ejecución, sobre todo hablo y con todo respeto a mi México lindo y querido, pues tenemos una brecha de oportunidad porque si bien es cierto, por allí el artículo 68 de la comisión precisamente nos habla de ese cumplimiento de la buena fe que tengamos, ¿no? Y el Estado, partiendo de allí, pues la buena fe, pues no es notoria, al menos en el cumplimiento de nuestro deber. Definitivamente el cumplimiento se hace, desde mi punto de vista, se vuelve un ilícito. El que no cumplas con una sentencia de esa naturaleza viola el derecho internacional y por lo tanto encuadra desde un muy punto de vista particular en un ilícito internacional. Agrava relevantemente pues, la violencia de los derechos humanos. ¿Qué me queda para que decirle, dale unas cachetadas al Estado mexicano o qué tengo que hacer más que una presión internacional? Necesitamos que otras personas nos abran los ojos, nos digan, oye, mira, cumple, te estamos observando, porque definitivamente, y lo digo con mucha tristeza, nuestro México lindo y querido, al menos en este momento, tiene una pésima imagen del Estado a nivel internacional. Desafortunadamente pasamos de los buenos a los peores estados, ¿no? Y por unas situaciones que a nivel internacional lo sabemos todos, que es el narcotráfico, la corrupción, entre otros cánceres que desafortunadamente no es todo, porque mi México lindo querido tiene sus cosas bellas y bonitas, pero sin embargo esto nos posiciona a que nuestra imagen pues ha deteriorado. Agreguémosles a ese
no cumplimiento de observancia a estas recomendaciones, lo que acabamos de pasar de toda una transición de la reforma al Poder Judicial, que sin duda tuvo que caer hasta la Corte Interamericana. Jamás de los jamás yo vi que nuestro alto tribunal, nuestros ministros directamente fueran a la Corte a exponer todo un tema interno. No sé, dicen que los trapitos sucios se lavan en casa, sin embargo, estamos en otro tenor. Eh, Me quedo con mucha reflexión, no sé qué decir, no tengo la respuesta para decir qué hago, magia no tengo, no puedo, pero sí tengo como ciudadana un quehacer bastante serio por este tema. ¿Qué se puede hacer? Más allá de que pues está muy bonita las sentencias y la ejecución, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es cuánto? Una pregunta muy interesante y muy compleja. Yo no creo que yo tengo con una respuesta tan clara, porque sí, no es lícito que los estados no cumplen con las sentencias de la corte. Sí, no es lícito. Pero es difícil que, como decía, no hay una policía, no hay algo que podemos hacer más que una presión. Pero yo tengo algo que yo voy a decir que es bueno para una reflexión también. Lo que yo noto en Brasil, y yo que no, yo notaba que cuando estaba en la pasantía por la corte, claro, es que sí, muchas personas saben que hay la Corte Interamericana, muchas personas saben que no hay cumplimiento de las sentencias, pero ni todas. Algunas personas no saben lo que es la Corte Interamericana, lo que son esas sentencias, por qué el Estado está siendo condenado y cuándo eso se pasa. Entonces, lo que yo tengo aprendido es que no solo la población, la sociedad civil no sabe de eso, pero los jueces, al menos de mi país, no hablan de la corte. Cuando tenemos una corte internacional, no es porque es algo como que va a ser mejor o que va a hacer condenaciones que el Estado nacional no puede hacer. No, es complementar. El derecho nacional e internacional tiene que estar juntos. Y si nuestros jueces, que son aquellos que están aplicando la ley, no están hablando de esto, es un error. Entonces, yo soy abogada en mi país y yo empecé cuando yo estaba uno de estos escritores, ahora no trabajo más con derecho de Brasil, trabajo más con derecho de Europa, pero yo intentaba hacer con que todos mis casos tuviesen una mención de los casos de la corte. Brasil fue condenado por la corte en un caso muy semejante. Brasil fue condenado y tenemos que saber que la corte piensa así, que es vinculante porque eso. Entonces, es un trabajo que yo estaba haciendo de intentar enseñar a los jueces, a las personas que aplican la ley todos los días, en que este sistema es importante. Entonces, más que hablar de esto con, claro, la sociedad civil tiene que saber lo que es el derecho, derechos humanos, derecho internacional, pero también las personas que están aplicando la ley, los servidores públicos no son capacitados. De ahí empezamos. ¿Podemos hacer presión pública? Sí. ¿Debemos hacer eso? Claro. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que pensar estratégicamente, ¿no? Si no estamos atendiendo los jueces, estas personas que están aplicando, esas personas que están trabajando con esto, con violaciones de derechos humanos, si no saben nada de la corte, si no les importa porque solamente importa la aplicación de derecho nacional, ya no empezamos bien, ¿sí? Entonces, yo entiendo cuando se dice, sí, tu México que es lindo y maravilloso y mi Brasil que es lindo y maravilloso no están cumpliendo nada. Y esto me deja muy mal que mi país esté haciendo eso, como llego en esos congresos, esas cosas internacionales y me dicen, ah, es de Brasil. Y yo digo, disculpe, pero no hay mucho que hacer, ¿sí? Claro, hay mucho que hacer, pero no hay mucho que hacer en sentido de eh, hacer una policía para los estados, hacer realmente algo que podamos decir, esto sí va a funcionar. Esto es lo que debemos hacer. Debemos hacer muchísimas cosas, como movilizar la sociedad, movilizar los jueces, movilizar el legislativo, siempre publicar trabajos. Esto es, yo sé que no es tanto, pero es lo que podemos hacer. Crear grupos de estudio de la Corte Interamericana. Yo
yo soy profesora de algunos, para que todos sepan de eso, ¿no? Entonces, los alumnos que van a trabajar con la corte, que van a trabajar encima de las sentencias de la corte, vamos a al menos intentar hacer eso para el futuro. Pero yo creo que yo no tengo tanto una respuesta, pero yo tengo algo que yo he observado y algo que yo hago, yo intento hacer pues, ser una investigadora de la corte, hablar de la corte, clases de la corte, yo voy a hacer todo de la corte porque van a conocer esa corte, van a conocer sus sentencias, que es importante, es vinculante, estamos acá para eso. No sé si yo respondí muy bien, pero yo intenté. Sí, yo creo que ahora es Moisés de hablar. Adelante, Moisés. Gracias, doctor, doctora. Híjole, como dijo la doctora por ahí, Rocío, nos dejaste muchas cosas que reflexionar. Y estas cuestiones de las recomendaciones que emite la Corte y, y la voluntad del Estado, quien las debe de resolver. Desafortunadamente que el Estado mexicano tiene un desafío, que no vincula las recomendaciones. Y es necesario que el Estado vincule esta acción. Si no tenemos un marco legal en derechos humanos que esté en nuestra Constitución, que esté en nuestros códigos, tú lo comentabas, un proceso, perdón, en un protocolo, pero si no existe ese protocolo, esa ley complementaria donde obligue, ya sea la Corte Interamericana o la Comisión de Derechos Humanos, que sean vinculados estas personas o el Estado mismo vinculen a esta violación de derechos humanos. Aquí el doctor, lo sabe el doctor Sergio, podemos hablar, eh, todo esto, esta información que nos estás dando, que no quede en papel, no quede en el plumero, en la pluma. Tenemos que hacer y gritar que estas violaciones de derechos humanos deben de ser vinculatorias, no nada más que quede como una recomendación que emita la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reitero, deben de ser vinculatorias de inmediato. Ese es mi punto de vista, siempre lo voy a defender. Es cuanto, doctora Stephanie, muchas gracias por estos momentos que ahora sí me dejas muchas cosas que reflexionar todavía más. Yo quisiera hablar más, pero tengo que dejar el tiempo a mis compañeros, pero sí me dejaste con muchas dudas. Gracias, doctor, gracias. Bueno, entonces yo he cumplido mi misión de dejarles con muchas dudas, ¿no? Que van a hacer investigaciones, que van a tener más dudas y quedar como en la internet buscando artículos para resolver sus dudas, como yo hago como todos los días. Sí, yo no tengo las respuestas, pero yo creo que esta es una buena construcción, ¿no? Que tenemos, podemos decir, en mi país se pasa eso, esto se pasa, yo creo que esto tiene que ser diferente. Esto es muy importante porque sí, no basta que los estados firmen tratados internacionales o reconozcan la competencia de la Corte, de la Comisión, de la ONU, de todo, pero están en el papel, ¿no? Entonces, yo entiendo que no existe entonces en México un marco legal que se dice interno claro, ni un protocolo obligatorio para implementar de manera sistemática una sentencia, ¿no? Yo creo que en la mayoría, mayoría de los países no hay. Y eso es muy difícil, que si no hay un plan, si no hay un protocolo, ¿qué, qué sabemos de esto? Sabemos que tenemos una sentencia y que estamos condenados. Solo eso. No sabemos qué van a hacer, cómo van a seguir. Sí, eso significa que muchas veces esto depende de la voluntad política del gobierno del turno, ¿no? Entonces, hay algunos estados que yo sé que tienen como un órgano más voltado a las relaciones internacionales, a los derechos humanos y todo eso, pero muchas veces el gobierno se cambia y ya, cejan. Ya no hay el ministerio, ya no hay más nada, ya no pueden hacer. Eso se pasó un poco con Brasil. Entonces, sí, las recomendaciones son como sugerencias, pero no son obligatorias, pero sí las sentencias son. Entonces, es algo, eso contradice el espíritu de del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Hay algo que podemos decir como,
hay que hacer, entonces, esta es una pregunta muy interesante. ¿Hay que hacer una reforma en el derecho internacional como un todo y decir que no hay más esto de voluntariedad, que tenemos que obligar a todos? Podemos hacer eso. Claro, Hay como un marco, algo que podemos como seguir y decir, por eso sí podemos. Hay una argumentación. Esto es algo que yo voy a dejar como una tarea para la casa, ¿no? Algo para que investiguemos juntos, porque podemos como crear un artículo, escribir mucho sobre eso. Podemos hacer eso. Podemos hacer como una otra corte que sea como, bueno, tenemos esa corte internacional y regional y tenemos todo eso, pero cuando hay incumplimiento de sentencias tenemos una otra y hay algo que hace. No sé, tal vez. Eso también, yo no estoy buena con esa situación, como esto me deja como, Dios, ¿qué yo puedo hacer? Pero sí, es algo a pensar, sí. No tengo la respuesta, nuevamente no tengo, pero sí, vamos a pensar juntos, ¿no? Julia Andrea. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Antes de todo, felicitar la excelente participación. Yo creo que aquí es importante destacar que México, bueno, sí está supeditado a las decisiones de la Corte Interamericana. Nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto sí tenemos resoluciones vinculantes. Caso Radillo Pacheca, Sí. caso Codonero. No obstante, yo creo que aquí el problema en México estriba no tanto en un programa de difusión o sí, información hacia los órganos jurisdiccionales. Yo lo puedo decir como funcionaria judicial. Yo trabajo en un juzgado penal en el cual en las sentencias sí observamos criterios y estándares de derechos humanos internacionales. Esto para juzgar con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de infancia. No obstante, creo que el punto medular del problema en México, pues se destaca sobre todo en esta correcta o este correcto acatamiento a las sentencias que dicta la Corte Interamericana. Y esto, bueno, creo que se debe, ya lo han dicho, a la voluntad política, pero sobre todo a las resistencias, demoras y el cumplimiento parcial que el Estado llega a tener. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué herramientas tiene la Corte para garantizar que estas sentencias ya no sean solamente aceptadas formalmente, sino para que realmente se cumplan en lo sustancial? Me queda claro que esto ya recae en una acción propia del Estado para el pleno cumplimiento. No obstante, la Corte tiene o no tiene algún mecanismo para hacer cumplir su determinación. Esa es mi duda. Y la otra sería o va encaminada a cómo es que la Corte logra equilibrar sus estándares jurídicos con una complejidad en el contexto mexicano. Y voy para allá. Estamos ahorita en el debate de la prisión, de la oficiosidad de la prisión preventiva. Si nosotros lo vemos desde dos panoramas, el jurídico y el social, bueno, hay muchos funcionarios que estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa y otros tantos no lo estamos. Esto desde diferentes perspectivas, una de impartición de justicia y la otra de perspectiva de derechos humanos. Serían esas dos preguntas. ¿Qué mecanismos tiene la Corte en campo de acción para poder garantizar sus sentencias? Y la otra, ¿cómo logra equilibrar sus estándares frente a los contextos de cada estado? Gracias, doctora. Ujú. Entonces, ok, muchísimas gracias, Julia, por la información, por decirnos más lo que funciona como en México, por ser una funcionaria pública, creo que tiene como que más informaciones, ¿no? Y sí, los estados tienen como diferentes problemas en relación con la supervisión de sentencias, con el cumplimiento. Creo que tal vez más en Brasil que yo he observado esto de los funcionarios que no están tan capacitados, pero estamos cambiando, sí, estamos cambiando. Para supervisar el cumplimiento de las sentencias, ¿qué tiene la corte? ¿Qué puede hacer? Cuando yo era pasante, yo había había como que abogados divididos entre el fondo de una sentencia, estaban como investigando y todo eso, y otros solamente para la supervisión de sentencias. Entonces, la corte está siempre con esto, los abogados siempre produciendo informes. Entonces, primera cosa, claro, la corte mantiene abiertos los casos tras la sentencia y solicita informes periódicos a este Estado sobre los avances. Entonces, el Estado tiene que reportarse a la Corte. ¿Puede no hacer eso? Puede. Puede simplemente ignorar a la Corte, sí.
Hay audiencias públicas también que se puede hacer en el estado de supervisión. Entonces, cuando hay retrasos, falta de avances, la Corte puede determinar una audiencia con el estado y las víctimas para examinar la situación públicamente. Entonces, eso se pasa también. Resoluciones de seguimiento. No sé si ya he visto, pero hay algunas resoluciones de la Corte sobre los avances o no avances en caso del cumplimiento de sentencias. Entonces, lo que el Estado está haciendo, lo que no está haciendo, eso es algo público. Nuevamente es el naming and shaming, que es como decir una presión internacional, sí, porque son publicados. Entonces, eh, en las resoluciones la Corte emite ellas resoluciones donde señala claramente las medidas que han sido cumplidas y las que no. Entonces, dice que cuáles están pendientes y en qué el Estado tiene que avanzar. Y claro, también la comisión también puede monitorar y presentar observaciones, lo que genera una presión un poco adicional. Entonces, la comisión está también siempre con el Estado. Presión internacional y reputacional, entonces, aunque no hay una sanción material directa, y claro, la Corte puede decir eso en la sentencia, sí, puede condenar una indemnización, pero el Estado puede simplemente no pagar. Entonces, el incumplimiento también afecta la imagen de ese Estado, pero sabemos que eso no es tanto y algunos también no se importan tanto. Pero en resumen, la Corte no tiene el poder coercitivo, pero sí hay un enfoque en la supervisión de sentencias. Yo sé que hay como se dividen los abogados y algunos están solamente para eso, produciendo informes, sabiendo de la situación, visitas en loco, entonces hay todo eso que hacen para el cumplimiento de las sentencias, pero claro, no es algo que se puede decir que van a cumplir, que se va a resultar en algo, no está garantido, pero es lo que hay con el cumplimiento de sentencias. Entonces, este es un resumen, ¿no? Que el cumplimiento es un deber legal, pero ni todos van a hacer eso. Eh, y se dice, la segunda pregunta se dice de las equilibrar diferentes perspectivas en relación a, solamente A los puede repetir. contextos específicos de los estados. Vamos, en México tuvimos ya el debate y la resolución de la Corte Interamericana sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. No obstante, se vuelve a subir a debate y va enfocado a cómo logra equilibrar estos estándares, eh, ya sea de manera doctrinaria, de manera teórica, al contexto real del sistema jurídico en cada estado partícipe de la Convención Ah, Americana. sí. Esa es una pregunta muy importante, que, por ejemplo, tenemos en la Corte Europea de los Derechos Humanos algo un poco más de consideración con los estados. Se dice que la Corte Europea de Derechos Humanos se está juzgando, por ejemplo, la Alemania en relación a libertad de expresión dicha una sentencia. Con, no sé, España se dicha otra sentencia. Entonces, considera mucho más el contexto regional de un país que la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sí considera, se puede ver que en todas las sentencias hay como un contexto cultural y histórico de un país que se dice todo lo que se pasó y por qué una ley es de esta manera, pero yo creo que aunque sí hay un contexto histórico relevante y todo eso que se puede hacer, creo que la Corte Interamericana hay un equilibrio, pero está más preocupada con lo que son los estándares interamericanos e internacionales. Entonces, creo que sí puede haber como, si va a juzgar México, va a juzgar Brasil, va a ser un contexto mayor, pero cuando hay una opinión consultiva, cuando hay una recomendación que es general, ya no hace tanto eso. Entonces, para algo más contextual, yo creo que sí, México tendría que ser, bueno, condenado por la corte para saber un poquito más de eso, pero hay como un estándar un poco más general en relación a eso y no hay tanto un enfoque regional claro, de los estados que componen esta corte como en la Corte Europea. No es como si fuera ignorado, no es eso, pero hay esto de saber el contexto, pero la Corte Interamericana es mucho como la libertad de expresión es eso. No hay, puede ser Alemania, puede ser España, no hay problema, claro que nos puede juzgar esos países, pero yo creo que hay un equilibrio, pero depende de qué derecho que estamos hablando.
Depende un poco porque los estados en la Corte Interamericana se dice que en la convención no se pueden justificar no tener una ley, no tener reformas legislativas con base en las opiniones de la ley nacional. Entonces, por eso que, por ejemplo, si el Estado mexicano fuera juzgado por eso de la prisión preventiva, que algunos piensan que se puede tener, otros que no, entonces la Corte iba a juzgar esto no solo en relación al contexto, pero también lo que es mejor para el sistema, lo que es mejor para la construcción de un cuerpo de decisiones de derechos humanos y los estándares que son internacionales de derecho internacional, yo creo. Pero eso es más lo que yo observo, ¿sí? Porque yo ya estudié un poco de la Corte Europea de Derechos Humanos y si leen las sentencias, es algo como se dice mucho más de los países, mucho más. Se lleva mucho más en consideración. Entonces, la libertad de expresión como va a ser una broma con el holocausto en Alemania. No. No hay eso. Voy a hacer una propaganda que se dice algo del holocausto. Tiene un caso que es así. No puede. Va a ser condenado porque el histórico del país no permite. Pero si hace lo mismo en otro país, en Portugal, ya no tiene tanto histórico, claro que es grave, pero a veces el Estado no es condenado. A veces se pasa. Entonces, los estándares son un poco diferentes. Yo creo que la Corte Interamericana intenta hacer como todo como un conjunto. No dice que todos los países son iguales, pero se dice que en materia de derechos humanos tiene que haber progresividad y no regresividad, y tiene que haber algo como un poco más internacional, un poco más de la Corte, yo creo. Pero una opinión, ¿no? ¿Más alguna pregunta, algo? ¿Quieren decir? No sé si Sergio quiere decir algo también sobre esas preguntas tan complejas, ¿no? Una Sí, opinión a más. está Brenda y el doctor Centeno. Brenda, creo que hace un momento ibas a hablar y el doctor Centeno después. Y luego Johan. Sí, sí. Adelante, Brenda. Adelante. Gracias. Sí, gracias por todo lo que nos compartes. La verdad que me ha parecido una excelente reflexión, aprendizaje. Mi pregunta, comentario, con toda tu experiencia en este tema, ¿cómo consideras que ha impactado eh, el caso Hellman contra Uruguay en la aplicación del control de convencionalidad por parte de los operadores del sistema jurídico, en los cuales se incluye a los mediadores en el ejercicio de su profesión hasta esta fecha? Se dice del control de convencionalidad, ¿no? Sí, claro. Ok, es que yo creo que mi internet no está tan buena, entonces estaba como un poquito congelada. Pero el caso Gelman versus Uruguay, ¿no? Sí, 2011 creo. Pues. Perfecto. Entonces, el caso Gelman versus Uruguay, yo creo que ha tenido un impacto muy grande para el fortalecimiento del control de convencionalidad dentro del sistema interamericano. En esa sentencia, no sé si todos saben un poco de esa sentencia Gelman versus Uruguay, pero la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado de Uruguay por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. ¿Sí? Es uno de esos casos contra la dictadura. Tenemos varios casos de Brasil, de Honduras, de Uruguay, pero además reafirmó el deber de todos los jueces y los operadores jurídicos de aplicar la convención. Entonces, es un caso que es un marco y yo ya he citado un poco en mis casos en Brasil cuando yo era abogada más de Brasil, que es un caso que tiene este fortalecimiento, ¿no? Es algo que ya sabíamos, claro, que los operadores de derechos son esenciales para aplicar la convención, para entender las sentencias de la Corte y hacer que realmente todos los estados estén vinculados. Pero en este caso, la Corte dice de manera muy clara que incluso por encima de normas internas contrarias, los operadores jurídicos tienen que seguir la Convención Americana. Claro que no pueden
decir que una ley interna puede justificar una violación grave de los derechos humanos que está en contra de la Convención Americana. Entonces, este es el caso Gelman versus Uruguay. Entonces, yo creo que este se dice que es un caso importante porque el caso extendió la obligación de control más allá de los tribunales constitucionales. Entonces, todos los operadores de derecho, ¿sí? Jueces, órganos de Estado, todos están vinculados por la Convención y deben interpretarla de forma conforme a la jurisprudencia. Por eso que es tan importante. Yo creo que sí tenemos como que una herramienta con este caso para decir, eh, claro, tenemos esto escrito en la convención, pero tenemos también un caso que se dice que los operadores de derecho tienen que hacer eso y también algo por la propia Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene algunos programas en que se capacitan los jueces de algunos estados para saber un poco más del sistema. Incluso cuando yo estaba como pasante, yo me recuerdo de tener como algunos jueces de Panamá, no sé de qué estados eran, pero que estaban haciendo como una pasantía también profesional en la corte para saber más de las sentencias, para saber más del funcionamiento de este órgano. Yo creo que con este caso tenemos como un avance en la propia corte de reconocer que no hay como existir la Corte Interamericana si no hay personas de dentro del Estado que están haciendo algo para garantizar que sus decisiones estén cumplidas. Yo creo que ese fue un marco muy interesante y yo veo que mismo en Brasil, en mi país, que yo digo que no hay tanto esto de los órganos respetaren mucho la convención como citaren en sus sentencias, hay como reconocimiento un poco mayor. Hay como órganos que están dedicados más a la Corte Interamericana, más al el derecho internacional y los derechos humanos después de eso. Entonces, yo creo que es como un caso de conocimiento, un caso de que la Corte empezó esfuerzos para hacer con que esto sea conocido y en los estados también se tienen como una conciencia mayor de que eso tiene que se pasar en los estados, que tienen que hacer capacitaciones. Y yo veo como que en los órganos de Brasil, yo veo que hay una capacitación interna también. Entonces, yo veo muy positivamente, este caso es un marco muy interesante, muy importante. Yo cito en todos mis casos que yo tenía en Brasil, yo estaba citando Gelman versus Uruguay, es muy importante. Creo que algo que podemos hacer también. No sé lo que piensa Sergio y todo eso. Y los otros países, claro que yo veo un poquito más de Brasil, de mi país, pero yo creo que sí, que de lo que yo hablé con los otros pasantes, sí es algo que está expandiendo, ¿no? Es algo que estamos desarrollando juntos con base en esa sentencia también. No sé si respondí muy bien, pero es lo que yo veo. Es difícil responder las Bastante bien. cuestiones que ustedes están acá porque son tan complejas como yo creo que necesitaba un estudio para responder a cada pregunta. Un estudio como de 30 páginas. Ahora yo creo que la última pregunta, Johan Pérez. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí. Espera. Muchas felicidades por su exposición. Eh, yo creo que, y tomando que usted habló de medidas cautelares y medidas provisionales, yo creo que estas corren la misma suerte que las sentencias de la Corte para México por esta situación. Hace casi un año yo promoví un amparo a más de 1,200 funcionarios, entre ellos jueces y magistrados federales, aquí precisamente aquí en Irapuato, Guanajuato, México, amparo 985, diagonal 2024, juzgado 10º de distrito. Se promovió otro en Querétaro y se promovió otro en Guadalajara. Se han ganado dos, tengo pendiente de resolución el de Irapuato. La audiencia constitucional es el día 6 de agosto. Durante el trámite de estos amparos se acordó y lo llevaron a cabo muy bien un grupo de magistrados y jueces federales. Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda la cosa, en audiencia pública, se oyó al Estado mexicano, los videos están eh, en versión pública, todo muy bonito.
se pidió precisamente una medida provisional para evitar que se siguieran vulnerando los derechos humanos, porque se pensaba que eran de derechos políticos. Los amparos se encauzaron en la vía de derechos humanos, no en los derechos políticos electorales de las personas, sino por violación grave. Se conceden dos, como le digo, y pues la medida provisional y las cautelares, pues nomás tampoco sirvieron para nada. ¿A qué quiero llegar? Pues si la Corte, de hecho, recientemente hubo una declaratoria donde se decía y se dijo por la Corte que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional. Y para ello, pues México, lejos que acataran esa discusión, pues aumentó el catálogo de los delitos en la Constitución con prisión preventiva oficiosa. Y se aplica en la Corte en México, un funcionario que desacata una orden o una resolución de la Corte, se le destituye y se le da vista al Ministerio Público Federal o de la Federación para que inicie la carpeta de investigación y es un delito. ¿Por qué no pensar en que todo sea muy bonito en la Corte si al final el Estado, en el caso nuestro, mexicano, nosotros no obstante de haber agotado todos los recursos, para no caer en una cuestión de definitividad y que no se agotaron los recursos que tuvieran al alcance los equipos, pues se hizo para ello. Pero pues parece ser que el Estado mexicano, que es miembro de la Convención Americana de los Derechos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues lógicamente es imperativo su cumplimiento. Usted sabe más que yo que Estados Unidos no quiso firmar la convención. Dijo, yo no la firmo, yo aplico mi pena de muerte a mi gusto, cuando yo quiera y en donde proceda. Bueno, ¿no sería algo similar, por ser así, decir que la Corte dicta ya su resolución y bueno, el funcionario que la desacate en México, pues que pudiera caer no solo en el desacato, sino en la destitución, en la cuestión de seguir un proceso, porque pues prácticamente no sirve de nada. Ujú, Ya, yo lo digo porque yo estoy en la guerra con estos amparos. Ya tengo casi un año y se han concedido dos, falta uno. Y aquí lo tengo a 5 minutos pendiente de resolución. Entonces, ujú, pues, los amparos, como usted los dice, en este caso, por violaciones graves de derechos humanos, muy bonitos. Las sentencias las voy a colgar aquí en mi edificio, en mi privado. ¿Y de qué me va a servir? De nada. Entonces, pues yo creo que la convención ahí también se nos está, como a mi punto de vista, quedando pues nomás en buenas intenciones, porque pues ujú, el Estado está en desacato. sí, México, le digo, el otro ejemplo, 129,000, casi las 130,000 desapariciones forzadas. Desapariciones, vamos a pensar que 100,000 son forzadas, igual caemos en el mismo, intervienen que autoridades, el amparo buscador muy bonito en México, toda la cosa, casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de Rosendo Padilla, Rosendo Radilla, de 1974, licenciada, maestra, doctora, en Guerrero, una desaparición forzada. Una juez de distrito aquí en Irapuato está tramitando el amparo de búsqueda. Imagínense nada más, después de que en 2009 se condena al Estado mexicano, se cumple la resolución en el 2010 y sale la reforma constitucional en el 2011. No habrá forma, usted que vivió esa experiencia inolvidable de hacer sus prácticas, sus servicios en la corte, pues
que se mejorara que fueran ahora sí obligatorias, que fueran vinculantes las sentencias, pues, caemos en nada y nada, Ujú. prácticamente pues, no sirve, le digo, medidas acá, medidas allá, y al final servirá llegar a la corte, que ese asunto se ve en la corte, creo que no. Pero bueno, no quito más el tiempo y quisiera pues, que me comentara algo al respecto. Gracias, Pues, doctora. sí, claro. Bueno, esa es una observación muy importante que yo me recuerdo de un caso que cuando yo estaba como pasante en la corte, teníamos estas audiencias y una de ellas fue como una audiencia extraordinaria con Venezuela de una medida provisional para personas que estaban encarceradas. Había como 45 personas encarceradas, algo así, y se pedía esa medida provisional. Entonces fue una audiencia en que el Estado no estaba presente. No adelantó de nada. El Estado, claro, fue condenado por la medida provisional, ya no estaba ahí, no, la cadera se quedó como vacía, sin ninguém, y entonces había como representantes de algunos familiares de las personas que estaban encarceradas, y volvimos a personas, claro, voz a todas las víctimas, pero el Estado no estaba. Y entonces, no sé si un poco después de eso o algo así, que se dice que iba a retirarse de la Convención Americana, que ya no iba eh, estar en la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, es muy difícil. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que realmente no hay mucho lo que hacer con, es como que las sentencias y las medidas provisionales y urgentes cautelares de la Corte fue lo mismo, que los estados no cumplen, no hacen nada por eso. Yo veo que mientras yo estaba en la Corte, yo veía que había como algunas medidas provisionales que tenían algún cumplimiento, pero lento, muy lento, como sentencias de 1900 de no sé cuánto, y entonces estaban cumplidas ahora, de crear una ley, es algo como de la voluntad política. Habían otras que simplemente estaban ahí de supervisión de cumplimiento y ya se sabía que nunca iban a hacer nada, y el Estado simplemente salía de la competencia de la Corte cuando había una decisión que no era buena, sea una medida cautelar, una medida provisional, una sentencia. Entonces, yo veo eso con mucha preocupación. Y yo no sé muy bien qué podemos hacer para cambiar eso. ¿Cómo se dice? Como tener una colección de medidas positivas, ¿no? Que se dice cautelares, ok, está cierto. ¿Y qué hace con eso? ¿Cómo puede hacer algo con el Estado? ¿Cómo puede hacer que se cumpla tal vez, bueno, una cosa, tal vez la Corte deba decir algo de los estados deben tener como un protocolo para cumplir las sentencias, como un órgano oficial, algo así. Y es muy difícil que, en mi visión, la Corte, todas las Cortes interamericana, europea, africana, el sistema universal de los derechos humanos, todo eso es porque existen porque el Estado tiene una falla, ¿no? Entonces, está fallando con la población. Y es como una protección que tenemos de nosotros, de los individuos, porque no podemos contar solamente con los estados. Los estados no pueden hacer lo que quieren y necesitamos de normas internacionales, ¿no? Y ahí tenemos la única forma de protección, también esta falla. Y ahora lo que hacemos, lo que tenemos que hacer, tener una autoridad que es más central que la autoridad central. Tenemos que, no sé, entrar en todos esos países y hacer algo. Es mucha cosa. Lo que hacemos cuando la protección no funciona. Algo a ser investigado, porque yo no tengo la respuesta. Yo tengo solamente una preocupación con todo eso. Yo sé, yo fui la pasante de la corte, pero mientras yo estaba en la corte, yo llegué a hablar con el presidente de la corte que él quería conocer los pasantes de todo eso. Y decía, ¿pueden decirme la opinión sobre la corte, sobre todo eso? Y la mayoría de los pasantes decía, tenemos mucho lo que decir para ustedes sobre la corte, sobre el funcionamiento, sobre los pasantes, sobre
el enseñamiento acá sobre, claro, nos gustaba todos los abogados, nos enseñaron mucho, pero ahí víamos las supervisiones de sentencia por años y años. ¿Qué más podemos hacer? Yo preguntaba a la abogada que yo estaba con ella, se llamaba Astrid, muy buena. Le decía, Astrid, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a investigar eso, y entonces este estado va a ser condenado. Entonces, ¿qué? Yo sé de otras sentencias que no ha hecho nada. ¿Y ahora? Y ella me decía, no sé, bueno, hay una presión y vamos a hacer el cumplimiento de sentencias, que es lo que hay que hacer. Pero el Estado no está en la audiencia pública, ¿qué vamos a hacer? El Estado no está. Va a retirarse de la corte. ¿Pero qué vamos a hacer? Es voluntario. Esa es la respuesta. Bueno, vamos a pensar sobre eso, ¿no? ¿Hay que ser voluntario? ¿No hay que ser? Yo quiero un artículo. Van a entregarme papers de eso, ¿sí? Van a entregar directamente a Sergio y va a entregar también. Yo puedo leer eh, con estas dudas tan importantes que están haciendo ahora, pero muy difícil de decir. Es como la duda del futuro del derecho internacional, ¿no? Y estamos acá para construir eso, ¿no? Si no nosotros, ¿quién va a construir el derecho internacional del futuro? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Cerramos con Johan. Johan, adelante, por favor. Sí, Muchas gracias, doctora Estefanía, Stephanie, perdón, problemas. por darnos compartirnos esta presentación que es inspiradora, en el sentido en que nos estás animando a la investigación, una investigación real, Sí, que verdaderamente logre hacer transformaciones, porque son gritos que se ponen en el Estado. Eh, en Colombia, un país demasiado flagelado por la violencia, inclusive este libro, El silencio del horror, de Andrés Fernando Suárez, de nuestro ADN, porque como usted lo decía ahorita, no solo se convierten en preocupaciones, sino en nuestro diario vivir. La pregunta que yo le tengo es por qué a mí me inquieta. En el 2017 el Estado colombiano hizo un esfuerzo enorme. Eso le valió inclusive al presidente de turno el Premio Nobel de Paz, con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y la No Repetición, dentro de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, él sale en el 2018. Estoy hablando del presidente Juan Manuel Santos. Cuando él sale en el 2018, pareciera que de un tirón todo esto se borra y el Estado colombiano, solo por un cambio de ideología política del presidente que llega en el 2018, todo esto queda en el olvido. O sea, todos estos informes, inclusive hay un informe de 4 tomos de esta comisión, y este informe no ha tenido eco. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede hacer un acompañamiento real, para que este tipo de esfuerzos sociales, que inclusive costaron vidas de fiscales en estas investigaciones, no quede en el olvido, sino que se haga un acompañamiento a la sociedad colombiana, y que sé que Latinoamérica completa está sufriendo, porque estos grupos, al margen de la ley, ya no se volvieron únicamente de Colombia, ya no se volvieron únicamente de México, ya no se volvieron únicamente de Ecuador, son transnacionales. Y lo que pasa en México se repite en Colombia con las mismas características. Lo que pasa en Colombia se repite en Venezuela, se repite inclusive hasta en sí. Paraguay. Y de un país persiguen a otro. Recuerden que en Colombia fue asesinado un fiscal de Paraguay, que fue perseguido desde Paraguay hasta Colombia. Entonces, es cómo desde estos organismos se está haciendo un acompañamiento real a las sociedades latinoamericanas. Muchas gracias. Otra pregunta muy interesante, tiene que escribir todo eso, ¿no?
Dios, todas preguntas complejas, interesantes. A mí me encanta. Me encantan las preguntas de los alumnos realmente. Bueno, vamos a pensar juntos, ¿no? Sí, tenemos un proceso muy interesante de creación de un órgano en Colombia que lleva el premio Nobel, ¿no? Y ¿qué puede hacer la Comisión Interamericana, ¿no? Tenemos una cosa en el derecho internacional que se llama la prohibición de retroceso, ¿no? Y la progresividad de los derechos humanos. Entonces, siempre tenemos que estar como avante, nunca regredir. Tenemos que, claro, la Comisión tiene eso como de los derechos humanos, no, no puede regredir, no podemos tener eso de tener mucho, entonces ya quitaron todo, se borró y se acabó. Pero yo puedo decir que, en mi opinión, y claro, podemos ver por todas esas repeticiones que se dice, tenemos un rol limitado de la comisión para hacer realmente algo que sea real de acompañamiento para eso. ¿Por qué? La Comisión Interamericana tiene este papel de evitar que los esfuerzos sociales y de paz sean borrados por eh, vaivenes políticos, claro, porque tiene informes, porque tiene relatores temáticos, pero es un papel que se dice más de recomendaciones. ¿Qué puede hacer la Comisión? Si no llegan con un caso para la Comisión y la Corte no puede hacer nada por eso, porque no hay un caso, no hay nada, la Corte no puede ni juzgar ni hacer nada. Entonces, la comisión es tan limitada cuanto la corte, ¿no? Y en este caso, lo que la corte, la comisión, en este caso, puede hacer, monitoreo continuo y público. Pues siempre tener relatores temáticos, visitas en loco, se puede decir sobre eso, hablar sobre eso, recomendar que se cree otro órgano que sea el mismo porque hay un Nobel de la Paz, porque hizo algo, porque tiene que, eh, porque ese relatorio que produció fue muy importante y tiene que implementarlo. Puede decir cosas. Yo sé que no es mucho, no es muy bueno, ¿no? Pero sí, también visitas en loco, audiencias públicas que se puede hacer, movilizar la población, movilizar la sociedad civil con las organizaciones nacionales que están trabajando para eso, que yo soy segura de que también hay muchas denuncias sobre eso, sí, que no hay más por un vaivén político que se dice. Eh, puede también utilizar de las medidas cautelares en casos graves, urgentes, pero no creo que puedas como tiene que tener un liderazgo de estratégica de litigio en este caso, ¿no? Como construir un litigio para llegar a la comisión. Entonces podemos tener algo que también son recomendaciones, pero un poco más vinculantes y tienen como esta presión internacional, pero tiene que crear algo estratégicamente hablando, ¿no? Entonces es un poco más difícil. Hay un acompañamiento técnico y articulación con la sociedad civil que la Comisión Interamericana puede hacer. Entonces, eh, pueden tener programas de cooperación técnica, la comisión puede fortalecer instituciones locales, pero eso no se pasa tanto. La comisión es limitada, no tiene tanto financiamiento, no tiene tantos abogados. Yo sé un poco, yo tengo colegas que están como abogados de la comisión en este momento. No son tantos. Entonces, es difícil decir que pueden hacer eso, claro. Hay una articulación con el sistema de la Organización de los Estados Americanos. No podemos olvidar de eso. Sí, la Corte y la Comisión, pero la OEA está acá. Pero ¿qué podemos hacer? Puede sí influenciar la agenda de la OEA, pero también es muy limitada. Los financiamientos de la Comisión y de la Corte viene de la OEA. ¿Qué puede hacer? La OEA, claro, tiene más financiamiento que que las dos y todo eso, pero yo creo que son más con informes, con tentativas de no, claro, intentando no regredir y haciendo como llamar la atención para el hecho de que sí hay una obligación de no regresión de los derechos humanos, que hay sentencias, que hay condenaciones con los estados que se dice que crear una comisión para la paz y la justicia es algo importante para la justicia de transición, pero más que eso, yo no veo mucho. Veo más monitoreo, veo más informes, relatores temáticos, pero realmente como la comisión también no hace tanto de eso, de una articulación local que sea realmente fuerte, ¿no?
Es más como visitas in loco, relatores temáticos, puede hablar con estas organizaciones, hacer audiencias públicas y escucharlas y recomendar. Nuevamente estamos en el problema del derecho internacional. Todo es voluntario. Y lo que no es, y es vinculatorio y obligatorio para los estados, no hacen. Podemos hacer más denuncias, podemos hacer un caso, podemos hacer una litigancia estratégica, pero yo creo que este es el problema de toda esta clase, ¿no? Esa es la pregunta de todos. ¿Qué podemos hacer? Pero la conclusión es que sí, pienso que los acuerdos de paz y los órganos como una comisión de paz y justicia no pueden depender de una voluntad política. Pero la voluntad política es uno de los desafíos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, del sistema. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que hay un avance para este caso de la voluntad política porque hay, como yo dice, una opinión consultiva solicitada por la República de Guatemala que se dice un poco sobre la democracia. Entonces, es difícil decir porque si un país no es democrático, entonces solamente se retira de la Corte Interamericana y de la Comisión y hasta pronto. No hay más lo que hacer. Pero hay un esfuerzo que la Corte va a tener que construir sobre la democracia, sobre regímenes autoritarios, sobre justicia de transición, sobre democracia ser colectiva o individual y sobre un pueblo poder ser víctima de un golpe, un movimiento no democrático. Entonces, tal vez tenemos un poquito más de herramientas en nuestro sistema después de esta opinión consultiva. La Corte viene tratando muy en serio sus opiniones consultivas. Hay muchas que están siendo discutidas como de mudanzas climáticas, ahora esta de democracia que va a salir tal vez el año que viene porque el plazo para eh, el amicus curiae yo creo que es octubre, septiembre o algo así. Entonces, tal vez solamente el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar con eso. Si tenemos una otra herramienta para decir que los gobiernos autoritarios al menos no pueden atentar contra la democracia o algo así, o una herramienta de algo, tenemos que ver. Pero sí es muy difícil. Ya no tengo respuesta para nada, ¿no? Muchas gracias, Stephanie. Con esto vamos a cerrar. Quisiera comentarles una reflexión de todo lo que hemos estado comentando, para que no todo sea tan triste el haber internacional de la falta de cumplimiento de estas resoluciones, que debería de ser moralmente obligatorias. Deberíamos sin que exista un método cautivo, debemos de respetar las decisiones de la Corte Interamericana. Como decía la doctora Rico, nuestro México lindo y querido, como pasa en muchos países, estoy seguro en América Latina, cuando acudimos a una autoridad a defender derechos humanos en la práctica, nos dicen no. Vamos con la autoridad superior, me dice, no hay violación de derechos humanos. Seguimos en esa etapa, no. Pero ¿qué sucede cuando acudimos al sistema interamericano y nos dicen, sí, sabes que sí hay una violación flagrante de derechos humanos? Por lo tanto, en los países latinoamericanos tenemos una gran deficiencia del desconocimiento de los derechos humanos, de la debida aplicación de los derechos humanos, de no generar solamente un marco de legalidad, sino empezar a trabajar con los derechos humanos, con el marco internacional, con todo lo que tenemos en el acervo internacional para mejor proveer estas resoluciones. Y para eso está este programa de investigación y postdoctorado. Creo que Stephanie nos ha dejado muchas líneas para investigar, para proponer. Y quiero comentarles que a nosotros en la práctica, algo que sí nos es muy útil, es una palabra mágica en todo esto, que es la argumentación. La argumentación de los debates en favor de los derechos humanos. Si ustedes se meten, es una invitación a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a encontrar infinidad de documentos, opiniones, libros que pueden descargar. La propia jurisprudencia es una joya. Si ustedes quieren saber sobre dignidad humana, les sugiero, métanse a de estas opiniones consultivas, a la jurisprudencia de la Corte, a estos casos que se ha analizado de manera magistral, temas de no discriminación, temas sobre personas con discapacidad, atención prioritaria, todos los temas que quieran saber, lo van a encontrar como oro molido en estas decisiones
que tenemos dentro del sistema interamericano. Afortunadamente, comentarles, tenemos un gran aliado, un amigo, colaborador y un excelente jurista que fue encargado por muchos años del programa de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero. Actualmente es el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Entonces, tenemos un aliado que estoy seguro que podemos colaborar en temas internacionales con el apoyo de alguien que sabe de derechos humanos. Me consta que es un académico formado con un alto valor profesional y moral. Y por supuesto, para extensivo a América Latina, creo que tenemos ahorita la oportunidad de tener una persona muy conocedora con las puertas abiertas para acudir a la comisión y posteriormente, si es así, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues Stephanie, muchísimas gracias. La verdad es que nos colgamos, pero siempre que nos colgamos un poquito de tiempo es porque nos interesó, porque estamos interesados, porque fue una sesión muy amena y bueno, pues sobre todo todos con un gran interés de seguir conociendo de los expertos. Nuestro afecto, nuestra admiración, un abrazo a la distancia hasta Brasil. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias profesor Sergio. Soy siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Creo que es mi tercera vez enseñando acá. Siempre estoy también dispuesta a estar acá con ustedes, no me importa la hora en Brasil, pero siempre siguiendo dando clases y todo eso. Muchísimas gracias por escucharme, por las preguntas muy interesantes todos. Y yo quiero ver estos artículos que van a hacer, van a escribir y van a mandarme, que tienen muchas dudas muy complejas, entonces necesitamos de respuestas, ¿no? Entonces vamos a construir juntos. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todos y a todas, que descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.